Tengan muy buenos días, mis participantes de ciclo 6. Esta semana vamos a revisar la materia de filosofía, ¿vale? Es lo que vamos a estudiar durante esta semana. De igual forma, dentro de esta asignatura lo que vamos a estudiar son tres corrientes filosóficas, las cuales son el racionalismo, el empirismo y el existencialismo, ¿vale? Entonces, comenzando por el racionalismo, tenemos tres elementos que hacen parte de sus principales características o fundamentos. El primero es que ellos se basan en los conceptos, luego en juicios y luego razonamientos. Ellos llegan al conocimiento a través de los conceptos, juzgan esos conceptos para luego generar un razonamiento y de esta manera lograr acceder a un conocimiento. Para ellos el conocimiento solo se puede acceder a través de estos pasos. El racionalismo tiene como característica fundamental la razón, ya que la razón es un elemento que legitima los conocimientos, además de existir en plena confianza, una plena confianza en la razón, ¿vale? Los racionalistas manifiestan que solo se puede llegar al conocimiento a través de la razón, no hay ninguna otra forma de acceder a ese conocimiento. La siguiente característica de los racionalistas nos manifiesta que ellos desconfían del conocimiento que viene por los sentidos, ya que este conocimiento puede ser engañoso. La tercera característica nos dice que ellos creen en las ideas innatas. Estas ideas vienen a través de la experiencia que poseemos en nuestra mente, ¿vale? Es decir, estas ideas ya están en nuestra mente y no son ideas que se perciben, no son ideas que podemos obtener a través de la percepción del mundo ni de los sentidos. Por ejemplo, la idea de Dios. La idea de Dios ya viene para los racionalistas innata en el cerebro, al igual que las matemáticas, que a través de la razón y a través de los pasos que ya vimos anteriormente, podemos llegar a determinar la creencia en un Dios y así también como aprender todos los procesos matemáticos. De aquí que ellos plantean la matemática y la geometría como un medio para llegar a la razón. ¿Por qué ellos plantean que la matemática nos sirve para llegar a la razón y el conocimiento? Porque la matemática y la geometría son conocimientos universales, que no importa en qué país o continente se desarrolle, ¿cierto? Siempre va a ser lo mismo. Es un medio exacto el cual nos permite llegar a la razón, ¿vale? La siguiente corriente literaria, filosófica, es el empirismo. Una de las características del empirismo es que para ellos la experiencia es la fuente del conocimiento. Solo adquirimos conocimiento y aprendemos a través de la experiencia, es lo que manifiestan los empiristas. También ellos creen y manifiestan que la experiencia se limita el conocimiento humano. Pero ¿por qué creen que la experiencia limita el conocimiento humano? Esto se da porque para aprender lo hacemos a través de la experiencia, según los empiristas, ¿cierto? Y el conocimiento entonces del ser humano estaría limitado a la cantidad de experiencias que pueda vivir aquel ser humano, ¿cierto? Y como vivimos en un mundo tan grande y tan vasto, es muy difícil lograr adquirir el conocimiento dentro de esta corriente. Todo el conocimiento del mundo es muy difícil, ya que no podemos experimentar todo el mundo que nos rodea. Es muy difícil que un ser humano en toda su vida logre alcanzar todas estas experiencias y es por esto que ellos manifiestan que la experiencia limita el conocimiento humano. Ellos también plantean que la realidad se conoce por las percepciones, es decir, que toda la realidad la reconocemos, la entendemos gracias a las percepciones que tenemos del mundo, ¿vale? O sea, hacemos el conocimiento a partir de percepciones. Y ellos niegan lo que los racionalistas manifiestan, las ideas innatas, ¿vale? Bueno, el empirismo, como ya lo mencioné anteriormente, considera que la única fuente de conocimiento es a partir de la experiencia. Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿vale? Hay dos corrientes empiristas, el empirismo idealista y el empirismo materialista.
el empirismo idealista no conoce, perdón, no reconoce que la base de la experiencia es el mundo objetivo, o sea, el mundo que palpamos, el mundo que observamos, ¿vale? Ellos manifiestan que no. Y el empirismo materialista, por el contrario, parte de la base de que la experiencia es el mundo exterior, es decir, la realidad. Entonces aquí tenemos dos caras opuestas, ¿cierto? Los idealistas que nos manifiestan que la experiencia no se basa en el mundo objetivo y los materialistas que sí se basa en este mundo exterior que podemos palpar y sentir. Entonces, en otras palabras, es decir, para los idealistas, la experiencia está dada por las sensaciones o representaciones y niega que el fundamento o la esencia de la experiencia es el mundo real. ¿Vale? Esto quiere decir que ellos no sostienen que la experiencia la tenemos por estar en contacto solo con los objetos, solo por estar ahí, sino que ellos manifiestan que esta experiencia la tenemos por todas las sensaciones que tenemos y por todas las representaciones que hacemos del mundo que nos rodea, no solo en sí por los objetos. Mientras que los materialistas en este empirismo, ellos consideran que el objeto de la naturaleza material son el fundamento de la experiencia sensible. Es decir, que primero viene los objetos, la materia real, la naturaleza, todo lo que nos rodea en sí y no la experiencia que esto nos pueden dar. Ok, la siguiente corriente es el existencialismo. Como característica, ellos sostienen o manifiestan que el ser humano es considerado un ser libre. Parten de esa base. Entonces, ya que el ser humano es considerado un ser libre, asimismo se asume que él es el responsable de sus actos, ¿vale? También otra característica es que el hombre conoce el mundo a través de la razón y los sentidos. También ellos manifiestan que la existencia antecede a la esencia, que para poder que haya una esencia como tal, como en espíritu y lo que nos define como características de nuestras personas, como personalidades, debe haber una existencia antes como tal del ser humano. Y por último, ellos creen en el pesimismo y hace parte de toda esta idea de la corriente de los existencialistas. El existencialismo existe en tres tipos, ¿vale? Esta corriente se divide en tres tipos. Está el existencialismo cristiano. El existencialismo cristiano tiene como precursor al dantés Kierkegaard. Se funda en el análisis de la existencia del sujeto desde una perspectiva teológica. Es decir, que toda la existencia de los seres humanos es gracias a un ser superior, en este caso Dios, ¿cierto? Y eh, en esta corriente, los máximos representantes o algunos de sus grandes representantes son Gabriel Marcel y Miguel Unamuno, ¿vale? El siguiente tipo de existencialismo es el ateo. El existencialismo ateo rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia. Por lo tanto, riñe con la perspectiva teológica del existencialismo cristiano y con la fenomenología de Heidegger. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de que el existencialismo ateo rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia? Es decir, que rechaza la idea de que hay un ser superior al cual le debemos agradecer que nosotros creemos, que existimos, por decirlo de cierta manera, ¿vale? Entonces, ellos chocan con el existencialismo cristiano, ¿vale? Porque uno manifiesta que sí, que toda la existencia del sujeto y el ser humano como tal es visto desde una perspectiva teológica y que le debemos eso a un ser superior, en este caso Dios, y mientras los ateos, el existencialismo ateo, nos manifiesta totalmente lo contrario. Ellos niegan que hay alguna justificación de origen divino o creacionista para la existencia como tal del ser humano, ¿vale? Por último, tenemos el existencialismo agnóstico.
que ellos manifiestan la existencia o inexistencia de Dios es irrelevante, ¿vale? Ellos, al contrario del cristianismo, que fundamenta sus creencias en una perspectiva teológica, es decir, de dioses, y los ateos niegan toda esta parte metafísica y la existencia de seres que nos crean. Los agnósticos estarían como en la mitad. Ellos dicen que es irrelevante si Dios existe o no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ellos, sin tener esta idea de que Dios existe o no existe, el ser humano se puede desarrollar plenamente, ¿vale? Entonces, estas son unas pequeñas características de qué es el existencialismo, de qué es el racionalismo y de qué trata toda esta corriente del empirismo, ¿vale? En sus respectivos grupos encontrarán más información sobre la temática, por ejemplo, alguna que otra característica, más autores, en qué fecha, por ejemplo, se dio todos estos movimientos filosóficos. Muchas gracias, mis queridos participantes, por ver el video. Espero les haya servido y recomendarles que cualquier duda que se presente frente a las temáticas, comunicarse con sus tutores, ¿vale? Ellos siempre van a estar ahí para todo lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias.